27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. La primera lectura de Génesis es el relato de la creación de la mujer, a quien Dios crea después no solo del hombre, sino de todos los animales. Según el relato, Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces modela de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presenta al hombre, Adán, para que les dé un nombre. Hacemos aquí un stop. Nominar, dar un nombre, es un acto de dominio. Es como rescatar del caos de lo ignoto algo para ponerlo bajo el dominio del conocimiento. Un simple ejemplo. Basta que a algún mal que nos aqueje, el médico le dé un nombre para que al menos cierta ansiedad desaparezca. ¿Qué tendré? ¿Qué me pasa? Es esto, te dicen. Un alivio. El no saber provoca una especie de angustia. A lo que no conozco no puedo dar un nombre. Recién cuando lo nombro es que forma parte del mundo de mi conocimiento. En el exorcismo se manda al demonio que dé su nombre, que se identifique. Cosa que no hace de primera, se resiste, porque sabe que cuando lo diga el exorcista tomará mayor poder de él o sobre él. De paso, veamos cómo el Señor dio al hombre, a sacerdotes, poder sobre el ángel caído, el demonio, que de otra manera no lo tendría, porque aún caído, como creación, es superior al hombre. Al darle su nombre, Adán ejerce el señorío sobre todos los animales del aire y de la tierra. Otro stop, otra parada o paréntesis. Fijémonos que está dando nombre a la creación que es inferior a él. Dios no le presenta a los ángeles para que les dé un nombre, a los espíritus puros, porque los ángeles son criaturas superiores al hombre. Por eso decía ayer que no se puede bautizar, entre comillas, al ángel custodio, a ningún ángel. Su nombre es un misterio vedado al hombre, a menos que el ángel se lo revele, como hizo el arcángel Rafael a Tobías y Tobit. Pues con los animales, Adán les da un nombre que corresponde a su naturaleza, pero se da cuenta que no tienen semejanza con él, no se le parecen, y se ve aislado, sustancialmente solo. Así Dios permite que tenga la experiencia de esa soledad metafísica, perdón por la palabra, ontológica, aún perdón, en la soledad de su ser, quiero decir, porque el hombre fue creado por Dios como un ser para otro, pero para otro de su propia especie, para poder entrar en relación íntima con otro igual en su dignidad.
pero totalmente otro en su naturaleza, tan otro, sobre todo, tan otro, que es totalmente complementario, uno para el otro. Y por eso le presenta a los animales para sugerirle que no pueden satisfacerlo plenamente porque permanece en su soledad. Quiso Dios que el hombre sintiera la grandeza de la creación de la mujer y la absoluta complementariedad de ambos. Porque, continúa el relato, valiéndose de una figura exquisita, Dios hace caer un letargo sobre Adán y éste entra en profundo sueño. El término hebreo, que significa sueño, también designa o se aplica a éxtasis. Y esto es lo bello. La mujer nace de Adán extasiado. Dios lo hace salir de sí para crear a la mujer. La mujer es formada de la costilla de Adán. Como la voz hebrea es también costado, entonces digamos del costado de Adán dormido. Es la figura de la iglesia que nace del costado abierto de Cristo dormido en la cruz, en el letargo de la muerte de la que ha de despertarse al tercer día. El relato de Génesis indica la satisfacción de Adán al ver a la mujer, el fruto de su éxtasis. Ella sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se dice. Y le da el sublime nombre de mujer. Aparece en la creación otra belleza, la sublime identidad del ser de la mujer, que Dios corona para siempre cuando crea a María. Pensemos, no hay ninguna criatura más alta que esa mujer, ninguna. Si las feministas entendieran esto, si supieran la belleza que significa para el hombre contemplar la femineidad. Por eso Satanás quiere destruir la femineidad. Odia profundamente a la mujer. La vuelve objeto, la arranca de su esencia de ser madre, la denigra, la instiga a la rebelión y a ver en el hombre su enemigo y al mismo tiempo el blanco al cual superar. En cambio, Dios puso armonía en su creación, haciendo cabeza al hombre de aquella pareja primordial y de esa pareja el corazón es la mujer. Y finaliza este pasaje de Génesis de hoy diciendo, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pues justamente esto es lo que les recuerda el Señor a los fariseos, que buscan ponerlo a prueba cuando le preguntan si es lícito divorciarse. Y agrega, de modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con lo cual declara el mismo Jesucristo por vez primera, y no el posterior magisterio, la indisolubilidad del matrimonio. En la historia, lo que vino después de aquellos primeros, muy lejanos tiempos, que Moisés permitiera dar acto de repudio, dice Jesús. Y eso fue por la dureza del corazón de los hombres. Todo lo que vino después de aquellos tiempos lejanísimos como la depravación, por eso fueron castigados Sodoma y Gomorra con el exterminio total, la poligamia, el politeísmo, fue por desobediencia y desvío grave de la voluntad divina. Hombre y mujer los creó. Cuando la humanidad se desvió, vino el castigo divino. Génesis nos relata como primer gran castigo el diluvio universal. ¿En qué punto está hoy la humanidad? Sobre todo Occidente. ¿Dejará Dios las cosas así? ¿No corregirá? ¿Seguirá permitiendo que se maten niños indefensos, corporal y espiritualmente, que se continúe pervirtiéndolos, depravándolos? Pensemos que el Señor al Señor lo enfadó que impidiesen que los niños llegasen a Él. Imaginemos cómo y cuánto el Señor estará fuertemente indignado, sumamente ofendido. ¿Dónde llegará la ira de Dios por lo que se hace a los niños? Y también por los ataques a la familia y a las familias, porque Dios al crear a Adán y a Eva creó la familia.
Ya han pasado 6 años. Fue un 4 de octubre. Ese 4 de octubre cayó en domingo. Era el domingo como este, quiero decir, el domingo que era el 27º del tiempo ordinario, en el que se daba inicio al sínodo sobre la familia y del cual salía la exhortación posinodal Amoris Laetitia, que tanto dio que hablar. Ahora no se habla de ella. Y no es que se haya resuelto el conflicto originario por las notas acerca de la comunión para los divorciados y vueltos a unir, que viven como si fueran marido y mujer. Menos aún que se haya respondido a los Dubia, presentados por los 4 cardenales, de los cuales 2 ya han muerto y uno está ahora enfermo. Dios pronto le restituya la salud. El tema que el Señor cerró definitivamente con su respuesta a los fariseos, pues sigue abierto y resuelto, porque cada conferencia episcopal, y osaría decir cada sacerdote, decide qué hacer, si dar o no dar la solución y la Eucaristía a las personas que viven en situaciones objetivas de grave pecado y no están dispuestos a dejar esa situación. En aquel domingo de 2015, de la apertura del sínodo, las lecturas eran estas, las que nos hablan del vínculo matrimonial indisoluble. Yo pensaba entonces que aquella coincidencia debería decirle mucho a los padres sinodales, porque era imposible no admitir cuál era la voluntad de Dios. Jesús lo dice muy claramente. El vínculo que une al hombre y la mujer es superior a cualquier otro vínculo humano, incluso aquel con los padres, que en los mandamientos viene inmediatamente después del mandamiento de las relaciones con Dios. Es el 4º mandamiento. Por eso ese vínculo de unión es íntimo y profundo, en el cuerpo y en el espíritu, como para formar justamente un solo ser. La indisolubilidad del matrimonio es dar al amor la ocasión de mostrar ser más grande y duradero. De ver que hay un amor que no se muere, que supera las dificultades, que tiene la fuerza de Dios. Sobre todo eso, porque sin la fuerza de Dios es imposible. Nunca hay que olvidar que es la gracia de Dios la que hace posible que el matrimonio sea para siempre. Y en esto hay un misterio de comunión. La pregunta suele ser, ¿pero es siempre así? ¿Es posible que en todos los casos sea para siempre? Sí, siempre que haya habido verdadera intención de unión con el fin de formar una familia y de apoyarse siempre en la fe en Dios. Y por tanto, siempre en la obediencia a su ley y en la seguridad de contar siempre con su gracia. Decaída la fe, lo demás colapsa, cae. Si no está Dios que sostenga la unión esponsalicia, entonces el matrimonio fracasa. No resiste las crisis que hay en toda relación humana a lo largo del tiempo. No es posible esgrimir necesidad pastoral ante los tantos casos de parejas son solo de hombre y mujer, irregulares, ni la misericordia, ni supuesta apertura al Espíritu Santo, para que los hombres quieran justificar lo que Dios de ninguna manera justifica. Esto de querer ser más buenos que Dios, en el fondo, es una aberración herética. La misericordia es amar al pecador y decirle, porque se lo ama, y debe impedirse su condenación, que si vive en pecado debe dejar de hacerlo. Dejar el pecado muchas veces es cortar de raíz con la relación, pero no siempre. Otras veces no es posible. Los que vivían como marido y mujer, entonces sin serlo, que vivan como hermanos por el amor recíproco, es la forma de mostrar el amor, y por el amor a Dios. El amor nupcial es figura de otro, el de Cristo con su iglesia. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, a citar el mismo pasaje que cita el Señor en el Evangelio de hoy. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice entonces el apóstol, grande es este misterio, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Es el misterio de Cristo íntimamente unido a nosotros. Nosotros debemos estar unidos a Él. El Señor quiere esa intimidad, esa unión, y eso es lo que viene de la contemplación, de la adoración, de ese estarse ahí con Él,
de estar expuestos a Él y Él a nosotros en su presencia eucarística. Dios quiere esta unión y por eso la adoración es un don. No es algo que viene de nosotros. De nosotros es la respuesta. Adorar viene de Dios, de su voluntad y de la atracción que ejerce en nosotros. A nosotros nos toca responder con fe y amor a su don, al don de su presencia entre nosotros en la Eucaristía. Por medio de la adoración eucarística podemos entrar en intimidad con Él y profundizar esa intimidad. La adoración nos permite descubrir la belleza y la riqueza de esos encuentros ante el Santísimo. Al mismo tiempo, recibir continuamente la gracia de la paz que el Señor pronuncia sobre nosotros. Jesucristo irradia gracias desde su presencia en el altar. Cuando lo adoramos en el silencio del día o de la noche, estamos elevando himnos de silencio. Vivimos en medio del ruido, necesitamos ser restaurados en el silencio, pero no en cualquier silencio, sino en el silencio pleno de la presencia del Señor. De esa presencia que le habla a nuestro silencio, de ese silencio que supera el ruido interior para volverse escucha de la palabra. Esta palabra hoy nos habla con determinación. Vivir lo que Dios manda, no cambiar el orden que Dios dio a su creación, haciendo pasar por matrimonio, por ejemplo, lo que es adulterio, pareja por lo que no es, y ser como niños. Eso nos pide, eso exige el Señor. Porque los niños entienden muy bien sus palabras, porque Él mismo nos dijo que su Padre revela a los pequeños lo que oculta a los sabios y prudentes. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.